Hola, muy buenas tardes, queridos participantes. El día de hoy vamos a hacer este pequeño video con el fin de darles algunas indicaciones sobre el trabajo relacionado a esta semana en el área de matemáticas. Para ello, nos vamos a ubicar, por favor, en la cartilla o en las imágenes que se les ha enviado al WhatsApp por parte de cada uno de sus tutores. Entonces, aquí está, miren, ciclo 4, fase 2, matemáticas. Bueno, aquí está la presentación, el contexto general, el problema, que siempre es bueno leerlo, el derecho básico de aprendizaje, es el, digamos, es el objetivo el cual nosotros vamos a cumplir. ¿Listo? Bueno, su problema. Este, este, esta parte del área nos vamos a dedicar a este concepto que son las funciones. Para ello hay que tener en cuenta tres cosas. ¿Qué es una función? O sea, la definición, ¿sí? En la cual está la tabulación y las gráficas. Otro tipo de función que es la potenciación y sus gráficas cartesianas de funciones exponenciales, que son unas funciones especiales que uno puede usar. ¿Vale? Vamos a hacer la primera actividad, pero para la primera actividad vale la pena leer este momento inicial del aprendizaje. En esta fase hablaremos de funciones, por ello se debe precisar qué es una función. Estas funciones aparecen en nuestra vida cotidiana, tal vez no de la forma tan rigurosa como una definición matemática, pero ahí está, ¿sí? Por ejemplo, los celulares usan mucho este tipo de funciones, ¿sí? Las aplicaciones se basan en el comportamiento que tienen ciertas funciones matemáticas en la realidad. Para poder entender esto, pues tenemos que iniciar con conceptos muy pequeños. ¿Listo? Actividad 1. Esta va a ser nuestra primera actividad. En nuestro cuaderno vamos a responder lo siguiente. ¿Por qué crees que están relacionadas directamente el valor y la perseverancia? ¿Crees que con miedo se pueden lograr todos sus sueños? ¿Qué crees que es una función matemática? ¿Sí? Las dos primeras, simplemente una apreciación de lo que ustedes tienen. Y la tercera es una pregunta muy relacionada a los conceptos previos o a las palabras que de pronto alguien les pudo haber dicho, ¿sí? Sobre lo que era una función matemática. Ahora, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Ustedes escriben lo que ustedes creen, ¿sí? Aquí hay una pequeña idea sobre el valor, ¿sí? Leámosla y con eso respondemos la primera actividad. Teniendo en cuenta las reflexiones, miremos qué es una función matemática. La definición. Cuando hablamos de función, se tiene en cuenta la relación que hay entre dos magnitudes, es decir, dos cantidades o dos conjuntos. En la básica, nosotros vamos a encontrar que podemos relacionar dos unidades de medida. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad se basa en la distancia y el tiempo. Entonces, la velocidad es una función. ¿Por qué? Porque relaciona la distancia y el tiempo. ¿Sí? No es más. Para toda función nosotros podemos manejar una gráfica, como es la que está acá, ¿sí? Toda función se puede graficar en el plano cartesiano, siempre y cuando sea una función, porque hay gráficas en el plano que no lo son, ¿vale? Este caso de aquí es una función creciente, ¿por qué? Porque si yo la leo de derecha a izquierda, ella va a ir subiendo, siempre se las lee. Desde acá, de izquierda a derecha, perdón, ahí me equivoqué, sí, y miren que está creciendo, por eso se llama una función creciente. Si yo miro que esto estaría del otro lado, pues será una función decreciente. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les decía, función de la gasolina versus kilómetros. ¿Qué estoy relacionando aquí? El precio del galón de gasolina o lo que yo consumo con los kilómetros recorridos. A más kilómetros, a más consumo de gasolina, quiere decir que yo esté recorriendo más kilómetros. ¿Listo? Isabel tiene una motocicleta de cilindraje 150. Ella suele hacer largos recorridos en sus motos. Ten en cuenta que el galón de gasolina está a 9.000. Entonces, 9.000, si yo recorro 38 kilómetros, 18.000, pues será el doble, 76 y así. Entonces, mire que esta es una función.
A partir de la gráfica y la información anterior, completa la siguiente tabla. Ahora concluyendo. Entonces vamos a completar esto. Un galón son 9.000. ¿Cuánto recorre cuando ha gastado o cuando ya gastó los primeros 9.000? Pues me ubico aquí. Para los 9.000 serán 38.000. Para los 9.000 serán 38. 2 galones, 18.000. 2 galones, 18.000 serán 76, que efectivamente está aquí. ¿Cuál será 114? Pues me ubico aquí 114 y bajo serían 27. Así para todas las casillas que me hagan falta. Entonces, una función no es otra cosa que una relación entre dos conjuntos de valores, entre dos magnitudes, entre dos unidades de medida. No es más, es relacionar eso. Obviamente que depende de esa relación, esta gráfica que yo tengo aquí puede ser esto, una curva, o puede ser esto, un conjunto de rectas y curvas. No es más, pero sigue siendo una función. Entonces, Isabel decide salir a pasear en su bicicleta y la gráfica muestra su recorrido. Para cada una de las siguientes situaciones presentadas, analiza la gráfica y responde las preguntas justificando la respuesta de tu cuadro. Entonces, miremos que aquí tenemos un plano cartesiano. ¿Sí? Inicia en cero. ¿Por qué? Porque si yo no recorro, no ha transcurrido nada de tiempo, pues no han transcurrido ninguna distancia. Entonces, está quieta. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ya tiene 1 hora de recorrido? ¿Cuánto recorrió? Pues mire que estamos por acá, 25 kilómetros. En 2 horas ya no está en 25, ya está en 50, más o menos. Y así para cada uno de estos. Entonces dice, la gráfica representa la relación entre dos variables. ¿Cuáles son? Lo que tengo aquí, que son horas, y lo que tengo aquí, que son kilómetros. ¿Cuál es la distancia más lejana a la que Isabel llegó con respecto a su casa? ¿Qué me está preguntando? De esta gráfica, ¿cuál es el punto más alto? ¿Será este, será este, será este o este? ¿Listo? ¿Cuánto tiempo duró su recorrido? Pues me tengo que ubicar en uno de los dos ejes. ¿Cuál es el del tiempo? El eje X o el eje horizontal. ¿Listo? Entonces aquí miro dónde terminó el recorrido. ¿Qué distancia recorrió de ida y vuelta? Pues tendré que sumar toda la distancia que recorrió. ¿Sí? Entonces, hasta 1, 25, más otros 25, más otros 25. ¿Qué pasó aquí? Aquí no recorrió nada más. Miren por qué está quieta, no siguió subiendo. Quiere decir que entre la tercera y la sexta hora no hizo ningún recorrido, o sea que esto no se cuenta. Pero de ahí siguió subiendo y de ahí se devolvió. Entonces, ¿cuántos kilómetros recorre? Lectura de las tablas. ¿Listo? Hay otro tipo de funciones. Es más, las funciones son varias y no solamente están en 2 dimensiones. Puede haber funciones de 3, 4 dimensiones, ¿sí? ¿De qué depende eso? De esto que tengo acá, ¿sí? De los valores que me dé esa función. O sea, ¿qué pasa cuando yo es como acá? ¿Qué pasa cuando Isabel está en 0? Pues no recorre nada. ¿Qué pasa cuando está en 1? ¿Qué pasa cuando está en 8? ¿Qué pasó? Esos son movimientos, que me indican qué tipo de función es la que yo estoy manejando. ¿Sí? Entonces mire que aquí está un tipo de función. Isabel se queda pensando si los valores utilizados en el fractal de la fase 1 se pueden representar a través de una función. Claro que se puede, mientras se relacionen dos magnitudes, dos unidades de medida, se va a poder hacer. Entonces aquí está en iteración y la longitud del lado. Entonces sí es una función. Y la gráfica acá. Entonces me dice, ¿qué pasa cuando está en 0? Esto ya vale 1. Acá está. Cuando vale 2, esto vale 3. Perdón. Una función exponencial es aquella que al unir las parejas de puntos forma una línea curva que tiende a crecer o decrecer de una forma acelerada. Entonces miremos, esta es una función exponencial. No es recta totalmente, pero sí es. Cuando a uno le dicen que algo está creciendo exponencialmente, quiere decir que crece mucho, muy rápido. ¿Sí? Que crece mucho, muy rápido. Ahora, ¿cuál es la actividad 4? Responde en tu cuaderno qué relación encuentras entre el comportamiento de la gráfica de fractales y lo que está sucediendo con la pandemia en el mundo.
¿sí? Miren que la pandemia tiene un crecimiento exponencial. Los primeros infectados fueron muy cortos, ¿sí? Y de un momento a otro eso se expandió por el mundo. Es un crecimiento exponencial. Bueno, aquí hay unas pequeñas ideas que nos van a servir para graficar y para tener en cuenta en el momento de analizar una función, ¿sí? Bueno, lo leemos. Y la actividad 5, que llegaría hasta aquí, responde y justifica las respuestas en tu cuaderno. ¿Será que las gráficas que muestran últimamente por televisión sobre el COVID también son funciones? Sí, muy seguido en la televisión con el tema de la pandemia, o si ustedes tienen la facilidad, buscar en Google gráficas sobre el COVID. Entonces, mira, ¿qué tiene de esas gráficas parecidos a esta función, a esta? ¿Será que son similares? ¿Eso las hace funciones? ¿Sí? Lo que ustedes crean. Si creen que sí es así, entonces colocan su respuesta. Si dicen no, no son funciones, también las justificamos. ¿Listo? Para esto, miren, si no lo pueden consultar, aquí hay un pequeño artículo sobre lo que es la transmisión del COVID. Vale la pena leerlo y con eso pueden responder. ¿Listo? Eso es a grandes rasgos lo que tiene estas actividades del área de matemáticas. Cualquier duda que surja en el camino, por favor, se las hacen saber a sus tutores y con todo el gusto estaremos prestos a resolver. Que tengan una excelente semana y muy responsables con el envío de tareas. Hasta luego.